¿Cómo está, Gerardo? Buen día. Buen día, Jorge, ¿qué tal? No en una Copa América, pero sí en competencias internacionales importantes. Bueno, en juveniles. En juveniles. En juveniles, pero... Qué juveniles, ¿eh? Qué promoción esa, ¿eh? Claro, claro. ¿Por qué no llegó, Gerardo, esa promoción? Vamos a decir la promoción, vamos a recordar quiénes estaban. Bueno. Hugo de León, Enzo Francescoli. Empecemos por los titulares. Ajá. Porque Hugo de León, los suplentes, entre los suplentes había grandes jugadores. De León era suplente de Enríquez. Claro, el equipo era, estamos hablando de la selección juvenil de 1977. El equipo era Fernando Alves, Russo y Enríquez, José Moreira, Mario Saralegui y Eliseo Rivero, Alberto Vica, Víctor Diogo, Amaro Nadal, Ariel Krasowski y Venancio Ramos. Y entre los suplentes, donde muchos dicen que estaban los mejores jugadores. Entre ellos el 9, ¿no? Entre ellos el 9. El 9 suplente dice que era un infierno. Estaba Mainar en el arco, después estaba Hugo de León, estaba Rubén Paz, estaba Luis Fleitas y estaba Gerardo Caetano. Ajá. ¿Qué te parece? Víctor Duque también estaba. Jugador de Danubio, número 5. Número 5 de Danubio. Bueno, la verdad que era un equipo formidable. Muchos de ellos, la enorme mayoría, llegaron a ser futbolistas de selección y bueno, y jugadores que tuvieron una trayectoria a nivel internacional realmente estupenda. Ganamos el campeonato sudamericano en Caracas y luego fuimos a lo que era el primer mundial juvenil en Túnez y allí salimos cuartos. Sí. Ganó la entonces Unión Soviética. ¿Estaba en Argentina? ¿Esa era la Argentina de Maradona también ese año o no? Bueno, claro. Maradona, la Argentina estaba liderada por alguien que por entonces despuntaba, que era Diego Armando Maradona. Pero la Argentina, que estaba en nuestra serie, no clasificó. Quedó fuera de la... Con Maradona, ¿eh? Con Maradona. Clasificaron Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay. ¿Qué te parece? Que ganó la serie final y salió campeón. Bien. ¿Y qué sentiste ayer? ¿Cómo explicás todo esto? Bueno, un gran orgullo, una alegría muy muy grande, y además vi cosas. A mí siempre me ha gustado ver en el fútbol algo más que el fútbol, y yo creo que con cautela, pero en el Uruguay el fútbol expresa más cosas, en todos los países a su modo, pero no de igual manera. Y yo ya vi algo muy impresionante, que ya lo he visto en esta selección. El maestro Tavares, que cada vez declara mejor. Ah, sí. Nosotros dentro de algunos minutos, perdóname que te interrumpa, Gerardo, vamos a pasar nuevamente las partes fundamentales de lo expresado ayer por el maestro Tavares, porque fue un canciller, No, extraordinario. Notable. Todo lo que dijo. Notable. Además, se nota mucho que fue docente. Se nota mucho su retórica. Es una retórica muy propia de un docente. Pero además, y esto es lo más importante, yo vengo sosteniendo que en el Uruguay hay en muchos ámbitos falta teoría, falta concepto. Ajá. Es como que se actúa pero no hay rumbo, falta una reflexión previa, que eso es la teoría. Y tú lo sabes bien, nada puede funcionar sin teoría. Sí, claro. La acción es teoría en acción. No es pura acción. Si tú tienes una radio, si tú tienes un programa, si tú sos periodista, si tú sos arquitecto, si tú sos docente, lo primero es la teoría, es tener un rumbo, es saber lo que uno quiere y luego traducirlo. Y yo ayer lo que vi
y lo estoy viendo cada vez más en este equipo, que podrá ganar o perder, porque eso, además, Tavares lo vive diciendo muy bien. Pero este equipo, y ahí Tavares juega un rol fundamental, tiene teoría. Y esto, el país todo, y sobre todo muchos que tienen mucho poder, debieran asumirlo como ejemplo. Cuando él alude, por ejemplo, a que, bueno, hay trabajo, sí, hay mucho trabajo, pero hay un trabajo con teoría. Cuando él alude a ese plan de institucionalización de las elecciones y de formación de los futbolistas, está aludiendo a un plan en donde se está mirando lejos, en donde se está mirando no a la próxima Copa del Mundo, se está mirando lejos, hay un trabajo articulado, y esto yo hacía muchísimo que en el fútbol uruguayo no lo veía, muchísimo, y tiene como líder a una figura que es una figura que de alguna manera tiene un buen decir, tiene un equilibrio emocional muy marcado, que no comete los errores que muy usualmente se cometen, y que él mismo lo ha dicho, ha cometido errores, pero ha aprendido de los errores que cometió. O sea, es un hombre que ha avanzado y que genera grupos, tiene una gran cualidad para cuidar a los grupos. Era muy impresionante. Yo, por ejemplo, al final quería, como tantos, que entrara el Loco Abreu. Y sin embargo, él hizo lo correcto. Hizo entrar al único jugador que no había jugado, que era Godín. Son detalles, pero son detalles que hacen a la construcción de un grupo. Y hay rumbo. Sanidad. Ayer decía, ahora es el momento del festejo. Sí, claro. Ahora hay que celebrar y festejar, pero no crean que la eliminatoria va a ser la Copa América, no, es otro partido, y va a haber que preparar mucho. Cuando le hicieron la pregunta, una vez más, del 16 de julio. Eso estuvo fantástica la respuesta. Fantástica, porque él da la respuesta correcta, él no rompe con el pasado, al revés, una y otra vez él hace honor al pasado. Incluso esa idea, es decir, dedicar el triunfo a todos los que habían jugado y habían ganado las 14 copas anteriores. Porque si no, no existiría la 15. La 15. Bueno, maravilloso. Pero no caer nuevamente en la magia del pasado, sí, en la nostalgia, en que ganamos porque era el 16 de julio. Sí. El 16 de julio. Y además, dando ejemplos maravillosos. A mí me tocó perder una final con Brasil un 16 de julio. Entonces, eso que uno dice, bueno, son cosas del fútbol. No, aquí hay sabiduría, hay mucha inteligencia. Y uno puede aprender de la inteligencia que se expresa en los más diversos ámbitos. Yo, que tengo esa experiencia de haber sido por algunos años en mi adolescencia, en mi juventud, futbolista, te puedo asegurar, alguna vez hemos hablado, que muchos de las personas más inteligentes las vi en el fútbol. Y haber vivido esa experiencia a mí me sirve y me sirvió muchísimo para hacer cosas muy distintas, me sirve muchísimo para la vida intelectual. Entonces, si el Uruguay todo pudiera de alguna manera aprender sin exitismo, porque es fácil decirlo hoy, que al día siguiente que se ganó, pero aprender de cómo se construye teoría, de cómo se actúa de acuerdo a un rumbo, de cómo se puede trabajar aún en un deporte en una clave científica, de cómo se pueden aprender de los errores, de cómo se puede ser consistente sin soberbia, de cómo un grupo que tiene jugadores excepcionales, sin embargo,
el crack también se integra al equipo y no funda su dimensión excepcional contra el equipo, sino en el equipo. Yo realmente ayer me sentía muy reconfortado y sobre todo confrontando, bueno, eso que ve uno en otros seleccionadores, en otros equipos. Sí, en la demagogia, ¿no? La demagogia. Que no, bueno, Tavares en ningún momento llegó a la demagogia. No. En ningún momento, al contrario, incluso llegó a decir, viene lo más difícil. Viene lo más difícil, llegó a decir cosas maravillosas. Por ejemplo, no es de él esta frase, pero él la emplea mucho. Incluso ahora yo no recuerdo quién dijo esa frase. A ver. Pero dice, tener suerte es estar preparado. Uno dice, es una frase hecha. Pensemos en esa frase. Tener suerte es estar preparado. Yo te puedo asegurar, jugar al fútbol, y además jugar al fútbol en un régimen de alta competencia, tiene un componente de irracionalidad, por un lado, y de subjetividad, por otro, enorme. Como decíamos el otro día, el fútbol es un deporte en donde el mejor no siempre va a ganar. Incluso un equipo claramente inferior le puede ganar a un equipo claramente superior. Por eso es apasionante el fútbol. Por eso porque si no, iríamos a ver partidos donde ya sabemos quién va a ganar y quién va a perder. Por supuesto. Y por eso el fútbol tiene esa cosa muy impresionante, que por ejemplo lo distingue del básquetbol, que es un deporte maravilloso, pero en el fútbol los goles son pocos momentos. En el básquetbol permanentemente, es un goleo permanente, es algo en donde es muy difícil que un equipo claramente superior pierda. Es muy difícil. El fútbol son momentos, y cada vez más, en función de la equiparación que da la globalización, de valores como, bueno, la capacidad física o la capacidad táctica, es muy difícil sorprender tácticamente, hace que los dos componentes que hoy definan son, bueno, por un lado siempre el genio, el tener un futbolistas extraordinarios, pero luego la fase anímica. ¿Por qué? Porque el fútbol tiene momentos. Ayer, por ejemplo, Uruguay fue claramente superior a lo largo de todo el partido, pero sin embargo hubo un momento en el que se perdió. Sí. Son esos 15 minutos en donde vinieron las tres amarillas. Y ahí Uruguay pudo complicar el partido desde sí mismo, porque si Uruguay perdía un jugador, cambiaba el partido. Y sin embargo, logra reubicarse, reorientarse, y lo logra en función de teoría, en función de un rumbo. Y esa cosa tan impresionante, tú viste la autoridad que tiene Tavares sobre los jugadores. Sí. Y ahí tiene jugadores. Hay que tener... Pesado. Muy pesado. Hay que tener a Forlán y a Suárez. Son dos de los delanteros más importantes del mundo. Sí, y Cavani. Casi goleador del fútbol italiano. Tiene jugadores de mucha experiencia. Todos saben, quienes han jugado al fútbol, que el liderazgo del técnico, el hecho de ganarse la obediencia, ganarse el respeto, es muy difícil, y que un técnico que no se lo gana está perdido. Sí. Y Tavares, con un estilo muy sobrio, porque no es de gritar, no es de imponer, ¿tú viste cuántos técnicos son arbitrarios? Sí. Son arbitrarios para imponer su poder. ¿Sabes por qué? Porque les cuesta enormemente imponer su poder. Claro, transmitir sus ideas. Yo creo, Gerardo, también que en el caso de Tavares ha habido una evolución enorme. Y esto es reconfortante para todo, para quienes piensan que un ser humano puede evolucionar solamente cuando se está en una primera etapa de la vida. Claro. Ha tenido una madurez, una sensibilidad para aprender cosas que me parece que es buena parte de lo que estamos viendo en estos momentos. Enorme.